Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de esta Facultad de Derecho, les da la cordial bienvenida a todas y a todos. Es un gusto saludar y dar la bienvenida a este foro académico permanente. Esta iniciativa nace de un compromiso de la Facultad de Derecho con la formación cívica, la formación crítica y democrática con nuestra comunidad universitaria. Vamos a compartir con ustedes esta actividad que ha sido aprobada por el Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, lo cual garantiza el carácter institucional, la transparencia y conforme a los principios democráticos que rigen nuestra vida pública. Además, queremos destacar con responsabilidad y orgullo que este foro se realiza sin costo alguno. No se ha erogado ni un solo peso del presupuesto universitario, pues tenemos la creencia firme que la voluntad y el trabajo colaborativo y la convicción académica pueden y deben ser motores suficientes para el cambio. La finalidad de este espacio es clara: convertir nuestra Facultad de Derecho en pionera dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero, promoviendo actividades académicas que nutran el pensamiento crítico, el análisis jurídico y la participación informada en asuntos públicos. Queremos que este foro sea una plataforma constante donde las ideas se confronten con respeto, donde el diálogo sea una herramienta y no un obstáculo, y donde cada voz cuente para fortalecer nuestra democracia. Invitamos a todas y a todos a participar activamente, a escuchar con apertura y a contribuir con argumentos, porque si en algo tenemos claro, que la democracia no solo se construye en las urnas, también se construye en las aulas. Vamos a presentar a nuestro moderador, a nuestro ponente del día de hoy. Damos la cordial bienvenida al maestro Emilio Carmona Alberto. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Haremos también la presentación de nuestro moderador, el maestro Aldo Iván Alarcón Rivas. Maestro Aldo Iván Alarcón Rivas es doctorante del programa educativo Doctorado en Derecho. Además se graduó con honores en la maestría en Derecho y en sus trabajos de investigación pues apela a derechos humanos y a infancias. Maestro Aldo Iván, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. Agradezco la presentación de nuestro maestro de ceremonias, el maestro Joaquín García Dame, y me voy a permitir dar lectura de la semblanza curricular del candidato que nos acompaña el día de hoy como ponente. Él cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio, Juicios Orales en FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con diversos cursos, diplomados, seminarios y especializaciones. Cuenta en el programa de certificación internacional en técnicas y destrezas para la resolución de estrategias de decisiones judiciales. Cuenta también con un programa de actualización en el sistema penal acusatorio dirigido a magistrados de circuito. También un diplomado en Derecho de Amparo Indirecto, un diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México desde la perspectiva constitucional y un diplomado del nuevo juicio de amparo, entre otros estudios académicos. Bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir dar una explicación de cómo se va a desarrollar la dinámica de la ponencia del día de hoy. Esta va a contar en un primer momento de 3 preguntas que han sido aprobadas previamente por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y posterior va a tener una participación libre de 5 minutos para que el candidato externe lo que él crea conveniente. Cada una de estas preguntas tendrá un tiempo de 3 minutos para contestarlas. Y bueno, la primera pregunta: ¿cómo garantiza la correcta aplicación del precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones?
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la Universidad de Guerrero que me permite a través de este tipo de eventos presentarme con todos ustedes. ¿Cómo garantizamos la utilización del precedente? Pues más que una garantía es una obligación de los órganos jurisdiccionales considerar, primero conocer y después considerar todo el bagaje de antecedentes que hemos tenido de casos similares o parecidos para la aplicación precisamente de aquellos criterios que ya han sido definidos. Si no tenemos en consideración esto, podemos caer en contradicciones, en aplicar criterios incluso contradictorios contra lo que establece la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ha tenido a bien establecer los sistemas de difusión precisamente de los criterios que ella emite, los cuales nosotros estamos obligados a verificar constantemente a través de esas publicaciones. Hay un programa en la Suprema Corte de Justicia que se llama el CISO, el portal local, donde nosotros podemos entrar a la red nacional de la Suprema Corte de Justicia. También el público puede ingresarlo y estar ahí constantemente verificando los criterios más novedosos y precisamente los precedentes que van a regir para las nuevas controversias jurisdiccionales que se nos estén presentando. Es muy importante, incluso no solo como órgano jurisdiccional, sino como maestros, como docentes, como litigantes, como postulantes, conocer esta gama de criterios que constantemente se están innovando precisamente para establecer los criterios que rigen en la actualidad en cada uno de las controversias jurisdiccionales que se presentan. Como todos sabemos, el ser humano es cambiante, las relaciones sociales van cambiando día con día y los criterios de antes en muchas ocasiones ya no aplican para el presente y por eso deben de innovarse con las nuevas situaciones jurídicas que se presentan. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora bien, la segunda pregunta de este foro académico permanente es la siguiente. ¿Qué estrategias propone para reducir la carga de trabajo en los tribunales de circuito y agilizar la justicia? Bien, este es un tema muy interesante, siempre lo he pensado desde que estaba yo como secretario en colegiado en materia administrativa y me parece que deberían existir algún tipo de filtros de los juicios que pudieran llegar precisamente a los tribunales colegiados. De alguna manera, incluso por la cuantía podría establecerse algún tipo de parámetro. Ya conocemos en muchas materias las soluciones alternas a los conflictos jurisdiccionales, como en materia penal, en materia laboral. Me parece que podría haber un tipo de conciliación, incluso en algunas controversias constitucionales. Claro que deberíamos como Estado ofrecer alguna oportunidad a los gobernados para que ellos pudieran llegar a la mejor solución. A veces no es la solución más justa, pero es la solución que nos puede ayudar a despresurizar precisamente el sistema jurisdiccional, que nos lleva precisamente a retrasar la impartición de justicia en todos aquellos casos que se nos presentan. Me parece que los órganos jurisdiccionales tienen una gran cantidad de asuntos por resolver, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tendríamos que establecer algún tipo de filtros para que no se presurice demasiado estos sistemas. Claro que es importante establecer que se requieren más órganos jurisdiccionales, pero como va incrementándose la población y los conflictos jurídicos, no tendríamos algún tipo de límite para seguir generando nuevos órganos jurisdiccionales conforme va creciendo la demografía en el país. Por eso es que estimo debemos de establecer algunos mecanismos. Eso como alguna solución de un conflicto social que se nos presenta. Como órganos jurisdiccionales existentes, sí tenemos que establecer la profesionalización en todos los miembros del Poder Judicial de la Federación. Tendríamos que establecer en las funciones, incluso desde oficiales, a establecer los mecanismos que pudieran determinar algunos asuntos que pudieran llevar a soluciones más concretas y más rápidas para poder cumplir con la meta que es establecer la justicia de manera expedita en términos del artículo 17 constitucional. Un tema muy interesante sin duda y creo que debemos de participar todos como sociedad, los postulantes, la docencia, incluso establecer alguna cuestión de ética de algunos, ¿quién no conoce asuntos que son asuntos buscadores, que a veces son los que llegan a causar más conflicto y a entorpecer precisamente la impartición de justicia?
Recuerdo un asunto en Ciudad Juárez como juez de distrito, donde se hablaba de precisamente de una expropiación de un bien, que no existía el hecho, pero pasaban 2 meses y tramitaban la demanda constantemente por 4, 5, 6 años que estuve ahí, y no dudo que sigan intentándolo, y precisamente ese tipo de asuntos va retrasando precisamente la impartición de justicia. Gracias maestro por su puntual asistencia, su puntual participación. Y por último, la última pregunta de este foro: ¿cómo promoverá la profesionalización del personal judicial bajo su jurisdicción? Bien, es un tema interesante porque no depende de cada titular de cada órgano jurisdiccional. Eso depende precisamente de la Escuela Federal, que tiene los amplios programas rigurosos y constantes cursos para que todos los estudiantes del derecho, incluso cuando estén egresando de aquí, puedan ustedes entrar al portal local del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, y puedan observar aquellos cursos que constantemente están introduciendo, incluso en línea, para que ustedes tengan los conocimientos profesionales y presten el servicio de una mejor manera. Claro que dentro de los órganos jurisdiccionales, ahora nos cuesta un conflicto renovar al personal que no esté debidamente profesionalizado. Sin embargo, tenemos que portarnos de alguna manera exigentes, porque nuestro servicio debe ser de una exigencia y exactitud en la aplicación de las normas. Tenemos que ser personal altamente capacitado para brindarles el mejor servicio a la sociedad. Gracias candidato. Y por último, y para ajustarnos al formato que nos aprobó el INE, tiene usted una participación libre de 5 minutos para que externe lo que usted crea conveniente. Muchas gracias. Como les comento, soy candidato, pero ahorita actualmente soy magistrado en funciones. De esta elección, aquí en el estado de Chilpancingo, soy el único titular en funciones que estoy participando en esta elección. Soy candidato a magistrado de circuito en el primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo. Lugar de mi adscripción, yo tengo aquí en Chilpancingo 3 años en ese tribunal colegiado y estoy participando para permanecer en el mismo. Tengo 28 años de experiencia. Se narra un currículum un poco breve de lo que he hecho en la actualidad, pero convendría comentarles que he estado en la ONU en algunos cursos también, precisamente en lo que se llama el estudio de países, de los cuales México ha sido objeto. Un estudio de países precisamente en la ONU, las violaciones a derechos humanos a nivel internacional. He estado en la Corte Interamericana también, analizando precisamente propuestas y controversias que se presentan de algunos países. Esto es muy importante porque en nuestra época actual, a través de la reforma de la Ley de Amparo de 2011 y de la Constitución, y con esto la introducción de los derechos humanos a nuestro país y a nuestro régimen jurídico, ustedes ahora pueden ver qué importancia tienen los derechos humanos, lo que cuando yo era estudiante como ustedes no teníamos tanta envergadura en este tema. Hoy esta pirámide kelseniana de los tratados internacionales, la jerarquía normativa, que algún día ustedes van a conocer o ya la conocen, se darán cuenta de cómo el derecho internacional es muy importante en la influencia en nuestro país. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente ha habido países no precisamente más desarrollados, sin embargo con problemáticas más graves. Tenemos el caso de Argentina, Colombia, Chile, que han sufrido dictaduras. El hecho de sufrir dictaduras ha acarreado un tipo de problemas muy serios en la cuestión jurisdiccional. Han cambiado los sistemas jurídicos de cada país y eso nos ha permitido, en el caso de México, no tener dictaduras, pero sí introducir esas controversias en el respeto a derechos humanos. Hemos tenido algunas controversias internacionales, como el campo algodonero, donde han dado un realce superior a la mujer y ha creído una gama de derechos muy interesantes en todo el país y obligaciones precisamente a la Suprema Corte de Justicia, y como ente superior en la cuestión de jerarquía constitucional ha desplazado a los órganos de inferior jerarquía precisamente esa obligación del respeto a los derechos humanos. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta hace tiempo venía asumiendo con mucha responsabilidad las resoluciones de la ONU, de la Corte Interamericana, el respeto a los tratados internacionales como obligación a la que se contrajeron con motivo de las firmas y ratificaciones de estos tratados internacionales. Por eso les insistía, ahora que analizamos la pirámide kelseniana, veíamos la jerarquía normativa y en nuestra pirámide en la punta estaba nuestra Constitución.
inferiormente, en el plano secundario, estaban los tratados internacionales. Posteriormente las leyes federales, leyes generales y luego las leyes locales, acuerdos, decretos y circulares. Sin embargo, actualmente, con motivo de la jerarquía de los derechos humanos, podemos ver ya en esa pirámide kelseniana que ahora incluso los tratados internacionales en determinados casos pudieran estar de manera superior a la Constitución. Cosa muy interesante, que lo verán en derecho constitucional o en tratados internacionales, y verán cómo ha sido fuente de derecho interno los tratados internacionales, precisamente atendiendo a esa evolución histórica de algunos países que en la ciencia jurídica han despegado más que nuestro país. Nosotros hemos tenido un país de estados donde por regiones empezamos a ver cómo evoluciona el derecho, pero podemos ver que en tratándose de los derechos humanos estábamos relegados, estábamos pasmados en una etapa donde no podíamos resolver más allá que la Constitución. Sin embargo, ahora ha sido motivo de mucho precedente de la Suprema Corte de Justicia para retomar la primera pregunta, que efectivamente los tratados internacionales son muy importantes para México. Ustedes tienen un caso internacional muy importante y que fue motivo del cambio en el país, el caso Rosendo Radilla. Creo que ustedes lo conocen profundamente, ustedes están cerca del lugar de los hechos y se darán cuenta que internacionalmente este asunto trajo un cambio de paradigma en nuestro país. Un cambio de paradigma donde cambiaron normativa, ley de amparo, se introdujo en la Constitución del artículo 1 constitucional el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto por parte de órganos jurisdiccionales, no solo de los juzgados federales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy ustedes pueden plantear una violación de derechos humanos desde los juzgados de primera instancia. Gracias. Gracias a usted, maestro, por su destacada participación. Recordemos que la Universidad Autónoma de Guerrero fomenta estos espacios. La universidad es de libre pensamiento, imparcial, y bueno, cedo el uso de la voz al maestro de ceremonias. Agradezco, maestro Aldo Iván, maestro Emilio Carmona Alberto. Haremos entrega de los reconocimientos a nombre de nuestro rector, a nombre de nuestro director, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al maestro Emilio Carmona Alberto por su destacada participación como ponente en el foro académico permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen nuestro sistema de justicia. Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 6 de mayo de 2025, firma el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra universidad, y el doctor José Antonio Soto Sotelo, nuestro director. En el mismo sentido, hacemos la entrega de su reconocimiento al maestro Aldo Iván Alarcón Rivas por su destacada participación como moderador en el foro académico permanente, en el cual participó el maestro Emilio Carmona Alberto, candidato a magistrado, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen el sistema de justicia. Firma también nuestro rector, doctor Javier Saldaña Almazán, y el director de la Facultad de Derecho, doctor José Antonio Soto Sotelo. Muchas gracias por su asistencia. Ya cerramos transmisiones.